Doctor Juan Carlos, si bien es cierto siempre que cada uno de nosotros, la persona de a pie, escucha negocios, escucha empresario, siempre detrás de este contexto debe de haber liderazgo. Y definitivamente en el campo de la gestión pública sentimos que falta ese liderazgo. ¿Qué cree que falta en nuestra, por qué no decirlo, gestión pública? Porque la privada obviamente se defiende muy bien en el campo, pero ¿qué faltaría con esta denotación de la línea del liderazgo? ¿Qué faltaría como organización? Bueno, a ver, concuerdo mucho con usted cuando indica, ¿no?, que en el campo privado el tema gerencial se defiende mucho mejor, ¿no?, que en el campo público, ¿no? Uno de los intelectuales que estudié también, de la Universidad de Harvard, que era administrador también, él decía pues que la gestión debe seguir al liderazgo y no el liderazgo a la gestión, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, en la parte pública tenemos ese problema que parece que es al revés, ¿no? Que la gestión es subordinada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en el campo público, por ahí, alguna vez yo conversé con un académico también, ¿no? Y hay académicos que lamentablemente, mi querido profesor, piensan que la gerencia o el éxito que tiene la gerencia solamente se aplica para la parte privada, cosa que es una falacia completa. Así es. Y yo tal vez puedo entender de que el político o el funcionario público, no sé, entra en una especie de lo que se llama miopía gerencial, o no quiere ver, o quiere ver, o le dicen que no vea, porque lamentablemente esto se maneja por factores externos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, mi querido profesor? Lamentablemente, pues, el conocimiento de personas que investigan y te dan no se aplica para el aparato público, y ese es un error tremendo que cometemos, ¿no? Entonces ahora, lamentablemente, pues por eso vemos en las noticias toda esta crisis pública que lamentablemente todos estamos atravesando, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, que creemos que la gestión no sigue el liderazgo, y es como realmente deberíamos verlo, ¿no? Entonces ahí tenemos una falencia completamente pues enorme, ¿no? Completamente enorme, ¿no? Que no nos permite desarrollar, ¿no? Y quizás también, digamos, pues la población a veces ve este concepto de empresa o de régimen de línea empresario, de que detrás hay muchas cosas, o sea, como que la gestión pública a la vez es un poquito, ¿cómo podemos decir?, algo complicada y algo compleja, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos un poquito con el doctor Mendoza, y por ejemplo, esto de los emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, ya que vemos que un poquito el aparato estatal es algo engorroso el poder entrar a tallar ahí, entonces el emprendimiento hace como que hoy los jóvenes, por qué no decirlo de repente en ese momento, jóvenes de las universidades que nos puedan estar viendo, jóvenes que estudian la contabilidad, administración de empresas, como que la línea del empresariato tiende hoy en este siglo XXI para adelante tomar otra forma, otro valor, y a través también quizá nuevas disposiciones propias de poder seguir esa línea de empresa. Me refiero, de repente cada empresa va a formar su requerimiento a línea empresarial por el propio emprendimiento, ¿no? Claro, sí. Bueno, es un tema, concuerdo completamente con usted, es un tema complicado, ¿no? Yo siempre digo que para poder asumir liderazgo, y poder generar desarrollo, ahora que usted toca el aspecto público, ¿no? Un líder, la condición de la sapiencia y el conocimiento debe ser necesario, pero no es suficiente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a la primera revolución industrial que se dio en Inglaterra, nosotros podemos darnos cuenta, pues, mi querido profesor, de que el despegue
de Inglaterra y convertirse en el primer país desarrollado del mundo a través de la revolución industrial, se gestó sobre las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que el liderazgo político de esta masa que tenía Inglaterra, pues se caracterizaba pues por una élite pues de alto nivel intelectual y de alto nivel integral como ser humano. Entonces ahora, en nuestra realidad, ¿qué es lo que vemos? Totalmente todo lo contrario, ¿no? Entonces no hay nivel intelectual y mucho menos nivel integral, ¿no? Un político en Inglaterra, pues cuando gestó la revolución industrial, pues un político daba normas o dirigía sus decisiones en base del aspecto democrático que beneficiaba para todos, es decir, que la cancha estaba nivelada para todos y no para unos más y para otros menos, ¿no? Entonces hace un contraste completo después de 300 años ahora en nuestra realidad y nosotros seguimos en lo mismo o más atrás. Más atrás. Lamentablemente, mi querido profesor, como yo alguna vez le dije a un político de acá de Cajamarca, que pues que el político es una persona que si se distorsiona, digamos, en su comportamiento, Sí. lamentablemente no es como un delincuente común, ¿no? Porque él puede hacer daño a una persona, a dos, ¿no? Si te roban. Pero el caso de un político no, mi querido profesor. Nos afecta y nos degrada a toda una sociedad. Así es. ¿No? Entonces, pues no se cumple, ¿no? No se cumple, ¿no? Entonces, lo que yo, bueno, recomiendo, mi querido profesor, es que el político o el funcionario público, obviamente, tiene que tener conocimiento, de la tiene gestión capacidad, pública, que es necesario, pero no es suficiente. Y tiene que tener alta capacidad integral. ¿Para qué? Para que la cancha esté nivelada para todos, ¿no? Esa es la única manera de generar desarrollo. Doctor Juan Carlos, ¿y cómo ve, ya que estamos en Cajamarca, el campo del negocio, cómo ve que de repente de acá a futuro el carácter empresarial del turismo? De repente por ahí, ¿cómo ve qué tipo de potenciales, digamos, puede tener por ahí Cajamarca para más o menos decir, mira, el campo del negocio, el campo de la línea de turismo, Cajamarca puede ser importante? Bajo esta experiencia tan maravillosa que tiene doctor Juan Carlos, ¿cómo apuntaríamos para poner, digamos, esa línea del negocio, el turismo? No olvidemos que a veces escuchamos el turismo, la industria sin chimeneas. Por ejemplo, el turismo gana el taxista, gana el que vende lentes, gana el guía, gana la agencia, gana el hotel, gana el restaurante. Es, digamos, el campo del negocio, el rubro y la línea del turismo que da por ahí de todo un poquito el dinero a nuestra sociedad, digamos, económicamente activa. ¿Cómo vería usted el campo del turismo en una línea adecuada como empresa y negocio? Interesante su pregunta, mi querido profesor. Le voy a compartir algo, a ver, es muy interesante, ¿no? Hay muchas cosas ahí que hablar, ¿no? Le voy a compartir una experiencia, bueno, no la he puesto en el libro, ¿no? Cuando yo viajé a Europa, y yo vi maravillado, digamos, esa creo que es la palabra, maravillado, de que pues los lugares turísticos están debidamente contextualizados porque lo han creado para ello. Si nos remontamos acá a nuestra realidad, me parece que nosotros no generamos ese contexto, no generamos ese valor, ¿no? Lo que usted dice, pues, ¿no? Claro, es muy importante, ¿no? Que genera ingresos, pues, para un guía, ingresos para el que vende, qué sé yo, ¿no? Vende lentes, claro, ¿no? Eso es lo que los economistas, pues, llaman el efecto multiplicador, ¿no? O también la eficiencia social, ¿no? Entonces, y yo observo mucho, Andrés Oppenheimer, uno de los latinoamericanos más influyentes, catalogado. Oppenheimer es el argentino, ¿no? Sí. Él escribió dos libros que se llaman Crear o Morir.
Muy buen libro. Crear o morir. Un rojito. Donde salía el Bereiste. Excelente, excelente. Sí, lo leí por ahí. Perfectamente, sí. Entonces él habla por decir, yo concuerdo mucho con él, y también lo menciona por ahí mis maestros de los cuales yo desarrollo mi espacio de consultoría empresarial, Chucky y René Warner, y él habla pues de la trampa de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros visionamos, por decir, la mentalidad que tiene, por decir, el europeo, no se sesga, mi querido profesor, en los recursos, sino en crear contexto a través del conocimiento, ¿no? Entonces, por decir, si usted va a Italia, en Italia están viendo el conocimiento o la manera de cómo seguir creando lugares turísticos. Si usted conoce Roma o va a Roma, Roma es un museo al aire libre. Así es. ¿No? Entonces acá nosotros, yo creo, mi querido profesor, más que sesgarnos nosotros en los recursos, debemos de tratar de crear conocimiento, aplicar conocimiento para aprovechar mejor los recursos. Y de esa manera se puede generar lo que yo llamo, y lo menciono también en mi libro, un engrane sistémico. Un engrane sistémico de crecimiento, donde el conocimiento abraza a todos los elementos interactuantes y se genera pues un desarrollo de impacto, un desarrollo sostenible. O sea, sostenible y por distintas líneas, ¿no? Exacto. El empresario, el que está detrás del empresario. Así es.